Un gran y cariñoso saludo nuevamente. Les saludo en el nombre del Señor. Gracia y paz, como decimos nosotros. Ya te estás acostumbrando a ese cariñoso saludo. La verdad es que en esta oportunidad quisiera volver a hablar de algo que he estado conversando en muchas oportunidades y tiene que ver con la oración. Pero en este momento quiero hablarte del poder que tiene la oración. Y bueno, así lleva por título el mensaje, el poder de la oración. Eh, Más bien es una trampa, más bien el nombre es un poquito engañoso porque por muchos años los cristianos hemos hecho mucho énfasis en el poder de la oración. Pero en realidad la oración en sí es un canal de comunicación que tenemos con Dios, que tenemos con el Espíritu Santo, que tenemos con Cristo para comunicarnos con ellos, para comunicarnos con Dios. Y frente a eso hemos hecho de este medio un fin y se ha vuelto y se ha tornado peligroso. ¿Es importante la oración? Por supuesto que sí. ¿La oración tiene poder? Si lo miramos superficialmente, yo te diría que sí. Pero en realidad el que tiene el poder es Dios, a quien tú oras, con quien te comunicas. Pero la oración en sí, cuando decimos el poder de la oración, siento que es un error, siento que es una equivocación cuando lo mencionamos de esa manera. Muchas veces escuchamos decir el pueblo que ora, que tiene más poder, pero es el pueblo que busca tener una relación con Dios el que tiene más poder, el que tiene una mejor relación y puede ver los frutos porque está tan comunicado con él, al Dios al que le ora, al Dios a quien presenta sus plegarias, sus inquietudes, sus agradecimientos. Es por eso que ahí encuentras tú una persona llena del poder de Dios, pero no es porque la oración en sí tiene un poder, sino que es Dios por intermedio de la oración quien va haciendo algo en base a lo que tú le presentas tus necesidades. Y quiero invitarte a leer en el libro de Hechos el capítulo 12. Hechos 12. En el libro de Hechos de los Apóstoles encontramos muchos relatos que nos presentan circunstancias en las cuales los discípulos se ven enfrentados a situaciones complejas. En el capítulo 12 nos cuenta lo siguiente. Y lleva por título para que tú lo conozcas. Jacobo muerto y Pedro encarcelado. Jacobo muerto y Pedro encarcelado. Ambos dos, ¿tú crees que hablaban con el Señor a través de la oración? Yo creo que sí. Jacobo habrá orado menos que Pedro y Pedro oraba más que Jacobo, por eso tenía más poder y por eso a lo mejor fue encarcelado y no fue muerto. Son dudas que te surgen cuando tú haces una lectura superficial y haces un análisis superficial de qué es la oración. Entonces, te voy a poner el contexto para que podamos mirar en Hechos 12 algunas situaciones. Primero lleva por título, dijimos, este capítulo, Jacobo muerto y Pedro encarcelado. Te voy a presentar algunas ideas principales que se encuentran en este texto, en este capítulo. Dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarnos. Esto estaba ocurriendo después de que Jesús ya había ascendido, ¿cierto?, al Padre, en un contexto donde el pueblo cristiano estaba creciendo, donde los discípulos
los seguidores de Cristo estaban haciendo cosas extraordinarias, estaban creciendo, estaban llegando a otros lugares, ¿cierto? Estaban llegando a otros reinos, se estaban desarrollando y la obra del Señor estaba creciendo enormemente por el trabajo misionero. Nosotros cada uno de los pensamientos que presentamos a través de Somisud y a través de la Iglesia Bautista del Séptimo Día están centradas principalmente cuando lo hacemos a través de Somisud en el Evangelio. Porque Somisud es eso, es una sociedad misionera sudamericana que apoya a la IB7 para estar trabajando en el proceso evangelizador de las almas. En este sentido, lo que se presenta acá es a Herodes. Sí, Herodes versus el poder de la oración, podríamos decir en este caso. Herodes, del Herodes que estamos hablando acá, es Herodes Agripa. ¿Ya? Herodes Agripa I. Pero los Herodes, quiero hablarte un poquito de los Herodes. Los Herodes provienen de una dinastía de los Ptolomeos. Ya, en el periodo de la invasión griega que se hizo al pueblo de Palestina, al pueblo de Israel, cuando estaban bajo el dominio aún de una influencia de los persas, Alejandro el Grande, Alejandro Magno, quiere conquistar distintos lugares y hacer crecer su reino. Por lo tanto, vence a los persas y al vencer a los persas empieza a tener un crecimiento en otros lugares y su imperio, y después que él muere, es dividido en 4 partes y una de esas partes queda para este sector, ¿cierto? El cual es asumido por los Ptolomeos. En esta invasión griega, una invasión helenista, una invasión macedonia principalmente, pero con mucha influencia de los griegos, los cuales venían tocando el mundo. Ya la influencia que a ellos les importaba mucho al pueblo de Israel, a los líderes del pueblo de Israel, les importaba mucho. Para el resto presentaban una mirada religiosa, pero a ellos les importaba. ¿Por qué? Porque aunque tú no lo creas, el pueblo judío, o dos de las 4 ramas en que se dividía el pueblo judío en el área religiosa, estaban los saduceos y los fariseos. También estaban los celotes, ¿cierto? Que tenían otra mirada. Y los selenios, pero quiero hablarte de estos 2 en este momento, que son los principales. Los saduceos eran el pueblo, digamos, no eran del pueblo, eran los nobles de Israel, era la élite, ¿cierto? Y en ese sentido, para ellos tener la influencia griega era importantísimo, porque ellos, que querían ser la élite, querían llevar este pensamiento judío, la forma de vivir el mundo, de mirar el mundo a través de los ojos judíos, pero querían hacerlo a través del imperio importante de esa época, que era el imperio griego. Y que, si bien es cierto, en la época después de Cristo y antes de Cristo estaban los romanos, la influencia de los griegos seguía manteniéndose en la cultura, y eso era lo importante. Los romanos seguían la influencia griega igual, seguían viviendo como griegos. Solamente que cambiaron nombre a los dioses, solamente que cambiaron algunas cosas, pusieron un poco más de libertad en cuanto a la forma de desarrollar algunas leyes, aunque después llegaron igual a una mirada no tan democrática, ¿cierto? Ustedes saben, con los emperadores, con los césares. Entonces, pero frente a eso, había una influencia griega tremenda. Algunos nombres estaban cambiados, o sea, ya no llamaban al dios principal Zeus, lo llamaban Júpiter.
pero tenían las mismas características. Y así con cada uno de los dioses romanos y así con cada una de las estructuras culturales, de las formas de ser del pensamiento romano estaba influenciado netamente por la cultura griega. Entonces aquí los que seguían dominando, ya no por la fuerza, sino por la intelectualidad, fueron los griegos. Es como cuando pasó en la Edad Media que había decaído el Imperio Romano y seguían a través del catolicismo dominando igual a cada uno de los imperios que se levantó en Europa. Los que dominaban finalmente eran los cardenales, los papas, y no el rey que consideraba que estaba conquistando el mundo, que estaba tratando de tener una tremenda influencia a través del poder político y militar, pero detrás de eso había todo un pensamiento, toda una estructura que manipulaba y manejaba los hilos. En este tiempo pasaba lo mismo, los griegos eran los padres culturales de los romanos, y dentro de eso, en la mirada saducea, también estaba la influencia griega y a ellos no les molestaba que los griegos tuviesen ese pensamiento. Entonces, por lo tanto, quienes chocaban con los Herodes de los que te estaba hablando, que eran de origen Ptolomeo, después de que Alejandro Magno dividió este imperio, Herodes el Grande se hizo al judaísmo, el abuelo de Herodes Agripa en el contexto de este capítulo 12. Herodes el Grande, que fue el que mandó a matar a los niños en Belén, que fue el que mandó a construir a desarrollar un templo espectacular más grande y más magnífico que el de Salomón, que fue terminado a mediados de los años 60 después de Cristo, o sea, no alcanzó a estar ni 5 o 6 años el templo listo, ya terminado, cuando vino la destrucción del templo en el año 70. No sé si tú te acuerdas cuando Cristo tuvo el encuentro con la mujer que iba a ser apiedrada. Ahí todavía el templo no estaba terminado. Cristo se movía por partes del templo, pero principalmente por los patios de los gentiles, donde podía desarrollar su ministerio. Pero el templo no estaba terminado, seguía en construcción. ¿Tú te acuerdas que ahí los mismos hombres pudieron tomar las piedras para apiedrar a la mujer que habían tomado en adulterio? Porque había material. Y él pudo escribir ahí en el polvo porque había material de construcción. Entonces, pero bueno, ese es otro tema. En este tiempo, los Ptolomeos, o sea, los Herodes, habían pasado esta dinastía y se hicieron al judaísmo para agradar al pueblo de Israel, y aún así no eran queridos, no eran apreciados por su origen, a pesar de que ellos se hicieron al judaísmo, eran prosélitos. Gran parte del trabajo que hacían los saduceos y también los fariseos era bautizar y circuncidar a las personas para que aceptaran al pueblo de Dios y la religión judía, la religión que ellos consideraban correcta. Pero sin embargo, igual los miraban como hombres de segunda categoría. Y para agradar más al pueblo de Israel y no tener problemas, Herodes el Grande, el que mandó a matar a los niños en Belén en la época en que nació Jesucristo, él, Herodes el Grande, construye y empieza a construir este templo. Un templo que se transformó en una de las 7 obras, de las 7 maravillas del mundo en ese momento. Ese fue uno de los Herodes. El segundo Herodes que vino fue Herodes Antipas,
que fue el que mandó a matar a Juan el Bautista, ¿cierto? El que se encontró con Cristo y que lo consideró un loco porque no le hizo nada de lo que él quería mirar. Muchas veces nosotros dejamos a Cristo de lado porque no nos hace lo que nosotros consideramos que queríamos ver. Él quería ver un milagro, quería ver algo magnífico, pero al no ver esto lo desechó y lo mandó nuevamente con Pilato, ¿cierto? Pero este tercer Herodes, nieto de Herodes el Grande, mandó a matar a Jacobo, a Santiago. Jacobo, Santiago, que era el hermano de Juan. Todos estos héroes no eran de origen judío, eran de origen ptolomeo, pero sin embargo se hicieron prosélitos para poder reinar en el pueblo de Israel. Pero aún así, a pesar de asumir todas las tradiciones, a pesar de que construyeron el templo y los tres siguieron construyendo este templo magnífico que fue destruido en el año 70, ellos no eran queridos, pero siempre estaban buscando la forma de agradar al pueblo. Siempre. Y se movían entre agradar al César y agradar al pueblo, entre agradar al César y agradar al pueblo, agradar al pueblo y agradar a César. Y estaban en esto. Y no podían servir a dos señores, ¿cierto? Entonces este Herodes Agripa I crece en su popularidad frente a los judíos con la muerte de Santiago, porque Santiago o Jacobo, el hermano de Juan, era considerado un hereje por ser uno de los seguidores de Cristo, como estábamos contando. En aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos, mató a espada a Jacobo, al hermano de Juan, y al ver que esto agradó a los judíos, procedió a prender a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. En plena fiesta judía, los judíos celebrando lo que estaba ocurriendo. Tomándolo preso, lo puso en la cárcel, entregándolo a 4 grupos de 4 soldados cada uno, imagínense, para que lo vigilaran. Y se proponía sacarlo al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. En la Pascua judía estamos hablando que está el Pesaj, ¿cierto? Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Qué estaba ocurriendo en esto entonces? El pueblo judío estaba orando con mucho poder, con mucha integridad y con mucho entusiasmo, podríamos decir. Lo hacía sin cesar, sin parar. Y desde ahí muchas veces interpretamos que el pueblo que más ora es el que tiene más poder. Pero lo tomamos porque la oración tiene un poder en sí, pero no, es porque solamente tú estás más relacionado con Dios. Porque tú y yo cuando oramos, cuando estamos siempre comunicándonos con Dios, cuando estamos hablando con Él y estamos vinculándonos constantemente con Él, es por eso que vemos la mano del Señor más presente, porque le hacemos acercarnos a nosotros. Hacemos que Dios esté presente en cada una de nuestras situaciones, en cada una de las cosas que pasan en nuestra vida. Para complementar un poco la idea de la que te estaba señalando acerca de los prosélitos, quiero que escuche lo siguiente del libro de Deuteronomio. En el capítulo 17, Deuteronomio 17, verso 15. Deuteronomio 17, verso 15. Dice lo siguiente: ciertamente pondrás como rey sobre ti al que Jehová tu Dios escoja. A uno de tus hermanos pondrás sobre ti como rey. No podrás poner sobre ti a un hombre extranjero que no sea tu hermano. Entonces, es por eso que siempre había un choque
entre estos reyes que fueron considerados el grande, por ejemplo, Herodes el Grande, para el mundo era el grande porque había hecho grandes cosas para el pueblo judío y había hecho grandes cosas para César. Pero sin embargo, en el pensamiento saduceo y en el pensamiento de los fariseos no calzaba, porque ellos tenían muy impregnado y muy presente lo que te acabo de leer en Deuteronomio, ¿cierto? Deuteronomio 17:15. Solo puedes poner como rey a uno de los tuyos, o sea, a alguien de origen judío, de origen israelita. No podían poner a alguien que tuviese otra procedencia. Y esto chocaba constantemente, sobre todo con los fariseos. Los saduceos no tenían ese problema, porque ellos querían, a través de la mirada griega, a través de la mirada romana, que todos conocieran a Israel y que todos conocieran de esta forma al pueblo de Dios. En cambio, los puros, que eran los fariseos, no aceptaban porque eran tan centrados en la ley y en la mirada de la Torá principalmente, y en segundo lugar del Tanaj. Ellos estaban tan apegados a las tradiciones, incluso ellos consideraban las lecturas del Talmud, que eran pensamientos de otros rabinos, ¿verdad? Que no están dentro del canon bíblico, pero que daban ideas interesantes y sabias para seguir viviendo como un pueblo adorador de Dios. Por otro lado, como dijimos, los saduceos no les importaba porque ellos solamente querían mostrarse que este era el pueblo de Dios. Y esto pasa también en nuestras iglesias. Hay algunos que quieren a toda costa que el pueblo de Dios crezca. Dentro del cristianismo muchos queremos que a toda costa podemos trastocar algunos valores, hacer esto, otro, pero para que a toda costa el pueblo de Dios crezca y se dé a conocer. Y hay otros que son más tradicionalistas, como los fariseos, que a toda costa no quieren contaminarse con nada, y si llega uno que viene de un origen pagano y viene a hacerse el pueblo de Dios, jamás lo considerarán si no es de una familia de cuna. Sé que te estoy llevando para otro lado y estoy haciendo otro análisis porque estamos hablando del poder de la oración, pero creo que también estos puntos también hay que llevarlos a los conceptos actuales, entonces es importante que también tengamos esa mirada. Nos pasa, ¿verdad? Como pueblo. Tenemos algunos que a toda costa quieren que los cristianos crezcamos, pero hasta somos capaces de abandonar hasta los principios. Y hay otros que están tan apegados a las reglas, a las normas, a las tradiciones, a una mirada en que solamente el que es nacido de o que es de cuarta, tercera religión, de cuarta, tercera generación de la misma religión, de la misma denominación, es el que vale. El que su abuelo fue pastor, el que su abuelo fue colportor, fue misionero, su padre fue tal cosa, que cantó en un conjunto, cantó en un cuarteto, que tocaba instrumentos, que levantó muchas iglesias, ese sí es el que vale. Pero Dios no es ni de la línea farisea, ni de la línea saducea. Así es que dentro de eso lo que le importaba a Jesucristo, a Dios, lo que le importa es el espíritu del hombre, el espíritu humano, el cómo éste se comporta y cómo se deja vaciar para que sea lleno por el Espíritu Santo. Quiero llevarte al libro de Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, verso 10.
y dice lo siguiente: el ladrón no viene sino solo para hurtar, matar, destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Qué pasaba con estos tres personajes? El Herodes el Grande, que fue el abuelo de quien mandó a matar a Jacobo, ¿cierto? A Santiago, a Jaime también, James, le dicen en Estados Unidos, el libro de James, el libro de Jacobo, el libro de Santiago. ¿Qué tipo de espíritu tenían los Herodes? Un espíritu como lo describe San Juan 10, verso 10. El ladrón no viene sino solo a hurtar, matar y destruir. ¿Qué es lo que había hecho? Primero, el primer Herodes manda a matar a los niños inocentes por todo Belén porque quería con ese acto poder matar al Mesías. El segundo Herodes mandó a matar a Juan el Bautista. El tercer Herodes manda a matar a Santiago, a Jacobo, y toma preso a Pedro. Ese era el espíritu. Un ladrón que viene para solo hurtar, matar y destruir. Ese era el espíritu que ellos tenían. ¿Qué diferencia hay con Cristo, cierto? Que dice, en cambio, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Hay que destruir el cristianismo, decía Herodes Agripa, para quedar bien con el pueblo judío. Hay que destruir a como dé lugar el cristianismo. Lo miraban desde esa perspectiva como una herejía. La herejía era que los cristianos tenían que hacer ciertos ritos. Entonces, ¿por qué estaba ocurriendo esto? Porque los cristianos ya no estaban preocupados de la circuncisión, porque ya habían abandonado ciertos ritos, ciertas actividades que para los judíos era una locura, el cómo estaban comportándose estos herejes llamados cristianos seguidores de Cristo, ¿cierto? Estos nazarenos. Ese era el espíritu de él. Pero también nos cuenta en Hechos 12, ¿verdad? Como estábamos leyendo, que también tomó prisionero a Pedro, a Simón Pedro, a Cefas también conocido, ¿verdad? Y en ese momento dice que en el verso 5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia naciente, ¿qué es lo que hacía? Oraba sin cesar a Dios por él. Y muchos de los predicadores, muchos de algunos pastores, algunos misioneros han puesto el énfasis aquí en este medio que era la oración. Y no nos damos cuenta que lo que le importaba a Dios era la actitud sincera, humilde y entregada y ferviente de estos adoradores en espíritu y en verdad. Porque así como oraron por Pedro, tienen que haber orado por Santiago. Orando sin cesar. La oración tiene poder, dicen algunos. No, es lo que tú estás haciendo, te estás comunicando con Dios. La oración no tiene un poder en sí, sino que porque tú te estás comunicando con el Padre Creador, con el Señor de los cielos, con Dios mismo, te estás relacionando con Él. Él te entregó ese regalo, ese medio. Cristo nos dijo cómo hacerlo. Llámalo papito, llámalo padre. Antiguamente las personas jamás en su cabeza se le hubiese ocurrido llamarle padre. Ellos llamaban padre a Abraham, podían llamar padre a Moisés, pero jamás a Dios.
Pero en cambio este grupo, conocido como una secta, ¿cierto? Como herejes que no se estaban circuncidando, llamaban a Dios como papito, como padre. Abba, Abba Padre. Padre, te ruego por Pedro para que él pueda salir de esta aflicción, para que él pueda ser liberado. Pero no era porque el acto mismo de la oración tuviese un poder en sí. Y muchas veces vemos las cosas desde esa perspectiva como cristianos. Y a algunos ritos, a algunas actividades, les damos ese énfasis como que tuvieran el valor de las cosas en sí. El Señor muchas veces respondió a la primer instante, a la primera oración. Días atrás tocamos el tema del hijo pródigo, que lo vamos a tocar con más profundidad, solamente parafraseamos algunas cosas de ahí, porque el estudio tenía que ver con otro punto principal, apuntaba a otro principio. Pero en ese sentido, este hombre ya estaba en su mente rogando y no alcanzó a dar un testimonio y un mensaje completo. Muchas veces Dios, antes de que termines una oración, ya te está contestando. Y hay oportunidades que pasan años en que tú estás orando por una situación y el Señor te responde también. Entonces el poder de la oración no descansa en la oración, sino que descansa en el Dios a quien tú le estás orando. Cuidado con eso. El que tiene poder es Dios. La oración es un instrumento, es un medio para comunicarte con el Dios que tienes que adorar y alabar. Quiero seguir leyendo en el libro de Hechos también, pero ahora te quiero llevar al capítulo 5, desde el verso 17 al 23, y dice lo siguiente. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, ya habíamos hablado de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Pero un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que los trajeran. Pero cuando llegaron los guardias, no lo hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardias afuera de pie ante las puertas, pero cuando abrimos a nadie hallamos dentro. El título que menciona acá es que Pedro y Juan fueron perseguidos, ¿cierto? El sumo sacerdote, que era parte de la secta de los saduceos, lo puso en cárcel, pero un ángel del Señor abrió de noche las puertas. Aquí en este caso no hubo una oración del pueblo, no hubo una oración de la iglesia, no hubo una oración de los cristianos, porque el poder de la oración no tiene que ver con eso. Hubo la misma situación y fueron libertados, ¿cierto? Porque el Señor liberta cuando quiere, porque el Señor otorga libertad a cada uno, a pesar de que pueda esté una persona presa, a pesar de que una persona haya muerto. Estoy seguro y completamente convencido de que Jacobo o Santiago o Jaime también, como se le llama, murió en plena libertad y en plena tranquilidad. Y el Señor liberó, y no estuvo toda la iglesia orando día y noche por esta situación. No lo menciona, quizás también sí,
pero no pasó porque la iglesia estuvo orando. Y a veces me choca cuando hay una alabanza muy hermosa, pero que dice que el pueblo de Dios ora, suceden cosas. No, es porque es cuando el pueblo de Dios está entregado, pero cuidado con hacer de un medio un fin. En la oración no hay poder, el poder está en Dios. Y Él contesta nuestras oraciones como Él quiere contestar. A veces de manera inmediata, a veces pasan días, a veces pueden pasar años. Y puedes orar toda la noche y puedes orar todo el día y por muchos años y no tiene que ver contigo, tiene que ver con Dios. Y no es porque muchas veces te falte fe o te tengas que cuestionar algunas situaciones, es porque Dios actúa como Él quiere y todo lo que ocurre es para gloria de Él. ¿Te imaginas José? ¿Tú crees que no oró desde el momento que fue arrojado a un pozo, después vendido a los madianitas? Después llega a Egipto y es entregado a otro hombre. ¿Tú crees que no oró ahí cuando estaba en la casa de Potifar para ser libertado? ¿Y qué le hubiésemos dicho nosotros como cristianos? No, es que te falta oración, porque ahí está el poder. ¿Y tú crees que no oró por todos los años que ahí padeció y que después tuvo que interpretar sueños y muchas otras situaciones? Y bueno, y cada uno de los personajes de la Biblia, ¿cierto? Pero el Señor se mueve como Él quiere, porque sabe lo que es bueno para ti y lo que es bueno para mí. Y porque sabe que como la oración es un instrumento, tú también puedes ser un instrumento en sus manos. Hechos 12, estábamos leyendo, ¿cierto? Quiero llevarte al verso 6. Cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados sujetos con dos cadenas y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado, lo despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y él lo hizo y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Pedro salió tras el ángel sin saber si lo que el ángel hacía era realidad. Él pensaba que podía estar soñando, no tenía mucha claridad. Más bien pensaba que era una visión. Habiendo pasado la primera y segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Salieron y pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de su mano, y de la mano de Herodes y de todo el pueblo de los judíos, el cual, ¿verdad?, que esperaba darle un castigo, darle muerte. Al darse cuenta de esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Muchos estaban allí reunidos orando. Cuando Pedro llamó a la puerta del patio, salió a atender una muchacha llamada Rode, la cual al reconocer la voz de Pedro de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta. Y ellos dijeron, ¿estás loca? Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es un ángel. Pero Pedro persistía en llamar, lo dejaron fuerte. Fue tanta la emoción de Rode que al abrir la puerta se impresionó, lo ve
Y en vez de abrirle la puerta para que entraras, va y entra, ¿cierto?, a contarle a todos los que estaban orando por Pedro ahí. Y algunos, no, estás loca, es un ángel, o es una visión, te equivocaste. Ella aseguraba que sí era. Y Pedro, insistiendo ahí en que le abrieran la puerta. Y cuando lo abrieron y lo vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano la señal de que se callaran, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Claro, ¿es importante tener una oración ferviente? Claro, la expresión griega que hace mención acá es ektenos, oración ferviente. Estaba el grupo de adoradores, el grupo de cristianos nacientes, estaba en ese espíritu, claro que sí. Pero no era la oración, sino que el fervor que ellos ponían y la relación, el vínculo que tenían con su Padre Celestial, a quien estaban aprendiendo a conocer. Por muchos años ellos creían haber conocido quién era Dios, pero sus paradigmas, cada uno de sus pensamientos, de sus prejuicios, de sus preconceptos, fueron destruidos al saber quién era Cristo y que Él era Dios con nosotros. Y ahí realmente empezaron a conocer a Dios, y así como Jesús les enseñó a orar a sus discípulos, estos replicaron por todos los cristianos cómo debían orar, llamándolo como un Padre nuestro, como un papito, como un Abba. Y desde ahí cambia el concepto. La oración siempre estuvo presente, pero desde el nacimiento de la iglesia primitiva, la oración es diferente, porque ya no solamente vamos dando características de Dios, ya no solamente decimos Elohim, Yahvé, Jehová, sino que ahora llamamos al Padre, o sea, a Dios, Abba, Padre mío, mi Padre. Pero no es porque también en ese sentido y al llamarle Padre a Dios, la oración empieza a tener poder, sino porque nos empezamos a relacionar con Dios de una manera distinta, de una manera diferente. Y esa es la invitación. Lucas 22:41 nos dice lo siguiente. Lucas 22, en el versículo 41, nos hace la siguiente referencia a la oración puesta de Jesús en el Getsemaní. Dice que esta oración es la misma, el mismo concepto que se ocupa ahí cuando estaban orando en el capítulo 12, es la misma, es el mismo fervor de oración que está presente acá. Se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró. El mismo concepto, ektenos, oración ferviente, de rodillas, en este caso. Algunos lo hacemos de pie, algunos hermanos levantan las manos, otros miran al suelo en señal de reverencia, otros miran hacia el cielo en señal de reverencia. No importa. Donde esté presente tu reverencia, donde esté presente tu vínculo con este papito, con este Dios, con tu Dios, es lo que importa. No todas las oraciones fueron de rodillas, ni siquiera de Cristo.
En este caso particular, pues se ocupa el concepto externo, sí dice que en esta oportunidad sí fue de rodillas, pero en otros casos no, fue de pie. Cristo estaba constantemente hablando con su Padre, porque él sí entendía qué era ser un padre. ¿La oración tiene un poder en sí? No. ¿Puede cambiar los planes de Dios? No. ¿La oración puede manipular a Dios? No. ¿Puede cambiar la naturaleza de Dios? No. ¿No existe la predestinación? Ten cuidado con este concepto de la oración que ha tenido por mucho tiempo el cristianismo. No mires al poder de la oración. Mira al Dios del poder. En Él podrás todas las cosas. Esta es mi invitación y mi reflexión para este momento. Gracia y paz. En esta oportunidad quiero dejar que tú puedas orar. Quiero darte un tiempo para que puedas hablar con el Señor y entregarle tu corazón. Ora con Él. Él es tu Padre, te va a escuchar. Y no porque lo haces con ese fervor es porque esa oración va a tener más poder, sino porque Dios tiene el poder para liberarte, para sanarte, para suplir tus necesidades y para trabajar en tu corazón. En mi deseo y en mi corazón en este momento y en mis oraciones personales, que tú también puedas comprender este mensaje. Gracia y paz, y te pido que puedas compartir este mensaje, puedas darle un me gusta y seguir acompañándonos en las siguientes reflexiones.